Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Voy a pedir que vayamos abriendo la palabra del Señor en estos momentos. Y vamos a estar buscando en la segunda carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Vamos a estar dando la lectura a la palabra del Señor mientras los niños están saliendo juntamente con su maestra. Y acuérdense que estamos pidiendo que los niños sean de 11 años hacia abajo. Los demás podemos quedarnos aquí a escuchar el mensaje del Señor para cada una de nuestras vidas. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1. Vamos a estar dando la lectura del versículo 3 al 11. Cuando lo tengamos decimos amén. Ya he escuchado varios amenes, unos cuantos más. Ya pronto también están en la pantalla para aquellos que no pueden ver la Biblia tan fácil. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va al cielo dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar su lugar. Pero vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y aquí te va. ¿Tienes la vista larga o vista corta? Mira cómo vamos a estar compartiendo la palabra en esta tarde. ¿Tienen la vista larga o la vista corta? Y cuando estaba meditando en la palabra y cuando le estaba poniendo el tema, no tenía mis espejuelos puestos. Habemos muchos que ya estamos usando lentes. Hay unos que tienen lentes que solamente es para mirar de cerca, que tienen lo que son los bifocales. Hay otros que tienen la vista regular y la tienen en el medio. Y hay otros que están teniendo problemas para ver lejos. Por eso es que ahora tienen hasta las 3. Mis lentes tienen los 3 por si acaso. Eso es lo que pasa ya con los años también. Cuando estaba meditando en la palabra, me estaba comentando y mirando y decía, los comentaristas que leía, decía acerca a veces los deseos que uno tiene como ser humano. Me acuerdo cuando venía creciendo y miraba que muchos de mis compañeros y amigos ya comenzaban a estar manejando, estar guiando sus carritos. Me acuerdo que los días sábados iban y se iban para la bomba, o sea, para la gasolinería donde estaba el car wash. Allá se ponían a estar limpiando carros y a brillar las llantas, las gomas y los muchachos haciendo las cosas. Y yo a veces miraba y andaba yo en mi bicicleta y yo miraba a mis amigos en su carro. Y yo decía, yo quiero llegar a ser grande para ya tener mi propio carro. Y se me otorgó llegar a ser grande y tener carro. Pero se me olvidó decirle, Señor, pero no dejes pasar mucho el tiempo porque ya tengo 51 años. El tiempo pasa. Y me he dado cuenta de que cuando deseaba tener un carro, no se me olvidaba que tenía que estar echándole gasolina. Que había que estar manteniéndole con el aceite del carro. Que había que estar haciéndole mantenimiento. Yo pedí una cosa, pero no me daba cuenta que esta conllevaba también otro compromiso y otras responsabilidades más adelante. Hay veces que cuando llegamos a los jóvenes decimos, yo quisiera ya tener mi propio lugar.
tener un apartamento o tener una casa. Y comenzamos y añoramos tener el apartamento o la casa. Pero ¿qué sucede? Que cuando ahora estás viviendo solo, ya no tienes quien te limpie la casa, te toca limpiarla a ti. Cuando es la hora de comer, ya tú no tienes quien te haga la comidita, porque ya mami no está para que te la haga. La comida te toca comer a ti. Cuando tú terminas de comer, ya no tienes a mami para que te recoja el plato y te lo eche a la cocina y te lo limpie y te lo lave. No, ahora te toca recoger la cocina a ti y a lavar los trastes a ti. Todo en la vida lleva un compromiso y una responsabilidad. Cuando estamos mirando y decía, ¿por qué vista larga o por qué vista corta? Porque tenemos que nosotros hacernos un examen para ver cómo estamos nosotros delante de Dios. El apóstol Pedro comienza hablando acerca de cómo Dios tiene para cada una de nuestras vidas promesas que Dios nos ha dado. Y la promesa que Dios nos ha concedido desde el principio de la creación era para que nosotros seamos cabeza y no cola, para que estemos al frente y no atrás, para que nosotros seamos personas de autoridad y no bajo dominio. O sea, la palabra del Señor desde el principio nos comienza a declarar a nosotros cómo debemos nosotros de vivir nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Cuando comenzamos a hacer las cosas, no las practicamos tal y como el Señor nos lo ha pedido. Y ahí comenzaba a estar leyendo y a mirar lo que estaba hablando. Todo en la vida tiene su tiempo. Y cuando tú tratas de apresurar los pasos, se toman decisiones fuera del tiempo. Y esto conlleva consecuencias. Yo mirando y meditando un poco acerca de mi vida personal, miraba cuando mi hijo Luis Enrique nació. Y yo tenía la costumbre, porque lo crean o no, está grandecito. Y por si acaso aquellos que no lo conocen, el que estaba tocando la guitarra es mi hijo. Está grandecito, o sea, grandecito, Dios lo ha bendecido. Pero tiene un corazón muy sencillo y humilde. Y eso lo ha sido desde pequeño. ¿Cómo yo te lo puedo decir? Porque había ocasiones que el niño estaba al lado mío y yo hacía que yo estaba llorando y el niño comenzaba a llorar juntamente conmigo. Y después, más al tiempo, me di cuenta de que a mí me gustaba la música y siempre deseaba poder tocar la música. Y llega el tiempo en que mi hijo comienza y agarra las tamboras, se agarra el bajo, se agarró la guitarra, se agarró el teclado, se agarró el violín, toca la viola y agarra diferentes tipos de instrumentos y Dios lo ha dotado en esa parte. Algo que yo deseaba para mí y Dios lo concedió para que mi hijo lo tenga. Y he podido ver cómo mi hijo al principio ahí estaba como bebito, después lo vi como estaba, cómo hacía para voltearse, lo miraba como hacía para gatear, después lo miraba como hacía para caminar y después como hacía para correr y después hasta me desaparecía. Y se me desapareció por casi 3 años que estuvo por Texas, pero ya se vino de regreso. Cuando hay algo saludable, a su tiempo crece. Digan conmigo, lo saludable crece. Pero lo que no está saludable se muere. Nosotros tenemos que buscar siempre mantenernos saludables en la palabra. Porque si la palabra está saludable en tu corazón, vas a llegar al crecimiento que Dios quiere que alcances. Comenzando hablando el apóstol dice, porque Dios nos ha dotado, nos ha llenado de promesas. Pero cada una de estas promesas llegan a tu vida cuando tú mantienes una vida en obediencia a tu Padre Celestial. La promesa está para todos, porque Dios no hace excepción de persona. Nosotros sí, pero Dios no. Y cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios ha declarado, la obediencia te va a abrir las ventanas de los cielos, va a derramar de su presencia sobre tu vida y vas a adquirir cada una de las promesas que Dios te ha dado.
Y el apóstol Pedro comenzaba y hablaba diciéndole de esta manera para que cada uno de los que estuvieran leyendo la palabra, no se lo escribió tan solamente a la iglesia primitiva, se lo está escribiendo a la iglesia de hoy día, porque nosotros queremos ver la grandeza de nuestro Dios, pero no queremos las condiciones de Dios. Queremos que Dios abra las ventanas de los cielos, pero no queremos someternos a su palabra. ¿Por qué digo de esto? Porque el que ama y se compromete con Dios no mira lo que este mundo ofrece. Se mantiene hacia adelante a donde Dios lo está llamando. Por eso es que digo, ¿por qué el tema vista larga? Porque el que tiene la vista larga, no estoy hablando de vista larga como dirían, como pensando que son orgullosas. Porque las personas de hoy día son vistas largas porque ven los problemas y se hacen de la vista larga. No estoy hablando de ese tipo de vista, estoy hablando de la visión que Dios puede concederte a ti cuando tú te mantienes enfocado hacia Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía claramente, yo prosigo hacia la meta final donde me espera la corona de vida. O sea, tú tienes que en tu vida personal preparar metas para alcanzarlas. Yo decía que yo quería crecer para tener mi propio carro. Ya se me ha olvidado cuántos carros he tenido. Yo decía que quería tener mi propia casa. Ya tengo también la casa. Hasta las deudas tengo y aquí cuando se me descompone tengo que repararlas también. Son cosas que vienen y se alcanzan, pero son de corto tiempo. Pero nosotros que hemos aprendido, que conocemos de Cristo, tenemos que saber que es un proceso. Para alcanzar vida eterna es un proceso. Hoy somos y mañana dejamos de ser. Cuando llegué a los pies de Cristo tenía una edad de 18 años. Ya tengo 51, se lo dije claramente. Ya han pasado varias primaveras por mi vida, pero no me arrepiento de ninguna de ellas. Porque me he dado cuenta que a seguir a Cristo, eso es mejor que estar afuera. Seguir los caminos del Señor y mantenerme en sus promesas me ha dado vida eterna y me ha dado bendición. Y me sigue dando más y más y sin yo pedirle. ¿Por qué? Porque me dice claramente el salmista, dice, porque deleítate en Jehová tu Dios y Él te concede la petición de tu corazón. Cuando tú te mantienes en el momento de Dios, en la palabra de Dios, Dios comienza a abrirte el entendimiento para que tú comprendas que Dios tiene más que darte que tú que pedirle. Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. Pero cada uno comienza cuando tú estás arraigado en su palabra. Cuando tú estás arraigado en la fe que Cristo te ha llamado. ¿Cómo yo sé cuando en mi vida hay ese cambio? Cuando yo sé que verdaderamente los frutos del Espíritu están fluyendo a través de mi vida. Cuando yo puedo experimentar lo que Dios está dándome. Porque dice claramente, añadir a vuestra fe virtud. Y comienza a hablar de diferentes cosas que debe de haber en cada uno de ellos. Porque ¿para qué yo quiero fe? ¿Solamente para decirle a la montaña muévete y que se mueva? No. Muchos quieren la fe, pero para que las ventanas de los cielos se derramen bendición sobre su vida y se le olvide la demás parte. Acuérdate que dice que si tú pides creyendo lo recibirías. Dios declara de esta manera que la fe es algo esencial. Pero ¿sabe qué? Que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros necesitamos la fe no para que las ventanas de los cielos se abran y peguen la bendición. Porque las bendiciones son buenas, pero no es la vida eterna. La vida eterna la vives tú cuando comienzas a mantenerte en una manera en que Cristo quiere que tú vivas de acuerdo a su palabra. La fe es lo esencial para ver la gracia de Dios, para recibir la salvación y la vida eterna. Para yo reconocer que mis pecados fueron perdonados y aquí somos criaturas nuevas. La persona que no tiene de esta parte siempre está viviendo en las cosas del pasado. Y siempre está permitiendo que Satanás zarandee su mente diciéndole, Dios no te ha perdonado todavía. Hay ocasiones que la persona cuando no tiene a Cristo y llega por primera vez a los pies de Jesús, declara diciendo la oración del pecador, perdóname, límpiame
toma posesión de mi corazón. Cuando Cristo Jesús tú lo recibes por fe, sabes que Él te perdonó y que te ha dado un nombre nuevo. Pero Satanás comienza a declararte a tu mente: no es cierto, pues Dios no puede perdonarte. Cuando dice la palabra que todo pecado es perdonado delante de nuestro Dios. El único pecado que no te es perdonado es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Qué pudiste haber cometido tú que Dios no te perdone? Nada. El único que no se perdona eres tú y Satanás, si te lo sigues dejando que te sigas arrandeando. A la virtud, o sea, la manera de vivir. Y dice que a la virtud hay que darle conocimiento. ¿Saben que dice claramente el profeta? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quieren conocer cuál es el propósito de Dios, pero no quieren meterse en su palabra. Eso es algo que hemos estado comentándola ya por varias. Yo creo que ya dirían por allá: suena a disco rayado. Pero si el disco sigue rayado, por algo se sigue rayando en esa área. Porque hasta que no entendamos cuál es lo que Dios quiere hacer, no vamos a comprender cuáles son sus propósitos. El conocimiento es saber que Dios te da de gracia, Dios te da de su amor, Dios te da el poder para poder sobrellevar todo aquello que pueda venir en tu contra. Tenemos que mirarlo a Él. No mires lo corto, mira a larga distancia la bendición que viene de parte de Dios. Esa bendición, cuando tú la quieres recibir, no te llegará de la noche a la mañana, pero que llegará. Decía el cántico que estaban entonando: Dios no rechaza la oración. La oración es el alimento. Y si tú crees que Dios se ha quedado en silencio, no es porque está en silencio, es porque Él está trabajando. Nosotros sabemos que tenemos que recalcar a nuestra mente constantemente. ¿Por qué me digo de esta manera? Porque nosotros tenemos que meternos en esta cabeza. Especialmente aquellos que tienen más pelos que yo. Porque a veces como que la palabra no quiere entrar y quedarse ahí adentro. Tenemos que estar recalcándole a nuestra mente que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tenemos que estar recalcándole a esta cabeza que si Dios te ha dicho que te ha llamado y te ha puesto por hijo, eres un hijo de Dios. Decláralo y confiésalo. Por eso el conocimiento de la palabra dice claramente que Dios nos ha dotado de su gracia. Y esta es la mente de Cristo, la palabra del Señor. Tenemos que nosotros mantenernos en ella. Pero al conocimiento también tenemos que otorgarle el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Aprender que lo que tú no puedes hacerlo, Cristo puede hacerlo. Pero tienes que saber cuál es la diferencia. Aquí te va esta. Y yo creo que me voy a meter en problemas con esto. Pero, anyway, hay que decirlo. Si el pecado no fuera tan sabroso, la gente no siguiera pecando. ¿Sí me entendieron? La persona que le gusta el alcohol no lo toma solamente por tomarlo, sino porque le ha gustado. La persona que usa droga no la usa solamente por usarla, sino porque su cuerpo le gustó y la quiere tener. La persona que se mantiene en la pornografía es porque le gusta mirar la pornografía. La persona que le gusta el pecado, por más que se la trate de cambiar, no va a querer cambiarlo por cuanto le ha gustado. Cuando la persona quiere algo diferente de parte de Dios, tiene que saber que esas partes que a Dios no le agrada, tiene que tomar autoridad dentro de sí mismo y disciplinarse para ya no caer más en ella. Tiene que entregarlo a los Cristo, pero ¿sabes qué? La puerta está en ti, la decisión está si la abres o la mantienes cerrada. Satanás te dice: ábreme, ábreme, pero ¿quién la abre? ¿Eres tú o no? Dominio propio es aprender a disciplinar nuestra vida para no contagiarnos en las cosas que este mundo ofrece, que de nada sirve para nuestro crecimiento espiritual. Estaba hablando acerca de que lo que es natural, lo que está saludable crece, ¿verdad que sí? Solo lo que es saludable tiene que mantenerse en lo que verdaderamente vale la pena. Llegar a la iglesia y escuchar la palabra vale la pena. Estar en tu carro y escuchar alabanzas y predicaciones vale la pena.
Estar en tu casa y escuchar predicaciones y alabanza en tu casa vale la pena. ¿Por qué? Porque tu espíritu, tu alma se está ¿qué? Alimentando de la palabra espiritual del Señor. ¿Cómo tú quieres crecer en el Señor si nunca quieres rociarle agüita? Te puedo poner, porque ya lo he comentado en muchas ocasiones, y en estos días varias personas han estado por mi casa y se dieron cuenta que en mi casa, el área de mi comedor, parece un bosque. ¿Cómo que parece un bosque? Sí, porque lo tengo lleno de puras plantas. Y no son artificiales, por si acaso. Quiere decir que tengo que sacarle la hoja que está sequita, tengo que estar echándole agua, tengo que estar cuidándole la tierra para que tenga la tierra suficiente, ¿para qué? Porque si yo le echo agua y cuido de la tierra, la planta se va a mantener verde y se va a mantener viva. ¿Y cómo yo cuido de mi alma? Echándole agua y cuidando de su tierra, estudiando la palabra, manteniéndome en comunión con Dios a través de la oración y asegurándome que estos oídos no escuchen cosas que verdaderamente a Dios no le agrada. ¿Por qué comento esta parte? Porque cuando tú permites que tu oído sea llenado de cosas que a Dios no le agrada, tu corazón comienza a contaminarse. Como la planta, si yo no la cuido y tiene agua de más, comienzan a sucederle que es gusanitos, y esos gusanitos comienzan a comerse la raíz. ¿Qué va a pasar con mi planta? Se me va a morir. ¿Cómo yo quiero mantener una comunión con Dios perfecta? Tengo que asegurarme que todo lo que oiga agrade a Dios. Las murmuraciones, los chismes, los bochinches, como ustedes le quieran llamar, eso no agrada a Dios. Música que verdaderamente no alaba a Dios es música mundana, música secular, tampoco alaba a Dios. Porque, por ejemplo, si yo me voy a hablar de música mexicana, por ejemplo, y estoy hablando de la música de Vicente Fernández, estaría escuchando la música del caballo. Pobre caballo. O si estuviera escuchando la música puertorriqueña, música de reggaetón, música de que si fulano mató a sultano, o los corridos, eso verdaderamente no edifica mi alma. Pero a muchos les gusta estar escuchando esas cosas. ¿Cómo vas a tú conocer más de Dios? ¿Cómo tu vida se va a llenar más de fe si no te mantienes haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Tienes vista larga o vista corta? Tenemos que entender entonces que tenemos que tener dominio propio para que el dominio propio me ayude a tener también paciencia. Ay, Señor, porque la paciencia, el que espera se desespera. Y cuando no es Juan, es Pedro. Y si no es Juan, es Pedro, entonces es fulano o mengano o sultano. Pero resulta que cuando no llueve, truena. ¿Tú estás preguntando por qué llueve tanto a tu alrededor? ¿Será porque todavía no hemos aprendido a tener la paciencia que Dios quiere que tengamos? Porque tener paciencia es saber esperar en Dios. Y cuando tú tomas decisiones fuera de la voluntad divina, entonces comienzas a sufrir consecuencias de decisiones malas tomadas. El domingo pasado les comentaba, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y en muchas de las ocasiones nosotros hemos hecho o plantado semilla en lugar de tierra que no es buena, o hemos sembrado la semilla incorrecta. Aprendamos que la paciencia también conlleva a la piedad. ¿Qué es la piedad? Compadecerse de aquellos que están a tu alrededor pasando por necesidades. Por eso dije claramente, cuando te digo vista larga, no me digo de hacerte que no ves, sino mantenerte enfocado. Pero hay muchos que se hacen de vista larga cuando ven que hay necesidad a sus alrededores. Si tú dices que tú tienes piedad, quiere decir que tú te compadeces de aquellos que te rodean, que están pasando por necesidades. Quiere decir que entonces el amor hacia tu hermano, hacia tu prójimo, sí está. ¿Saben que dice la palabra que 2 mandamientos nuevos doy? Una, que primero amaré a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y la segunda es semejante a esta: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no puedes amar al que está a tu lado, ¿cómo vas a amar a Dios? Si no te soportas al que te hace la vida de a cuadros, mi pregunta será: ¿y quién te soporta a ti? Pregúntate, porque yo creo que todos los que estamos aquí, todos, incluyéndome a mí, hay momentos que andamos con un genio, y el que me diga, pastor, ¿cómo es posible? Entonces, no, porque somos seres humanos.
Y como el ser humano tiene sus tiempos en los cuales se siente bien, está tranquilo, está pasando por pruebas, pero se mantiene tranquilo. Pero Satanás sabe cuándo mandarte la gota que derrama la copa. Y cuando se derrama la copa, cuidado del que está a tu lado. Porque si el que está a tu lado también su copa se derramó, entonces son dos bombas atómicas. Y te vuelvo y te pregunto, hay que amar a aquellos que nos hacen la vida difícil. De vez en cuando tú veas que te las hagan de a cuadro, dile: Señor, ayúdame para que sea un triángulo. ¿Saben por qué un triángulo? Porque viene y se tiene que ir para los lados. Señor, yo no sé de geometría, pero tú sabes hacerlo todo mejor. Es más, y cuando tú veas que el triángulo no te funciona, dile: Señor, hazme redondo. No que te pongas redondo por si acaso, sino para que sepa cuándo rodar y salirme del problema. Tenemos que ser sabios en todo lo que hagamos, porque eso conlleva también a tu testimonio delante de los hombres que quieren saber más de Dios. Y al amor al afecto fraternal viene el amor. Ahora dice el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Sabe lo que significa una persona que está ociosa? Una persona que dicen en Puerto Rico está de vaga, anda vagabundo. Y el que anda de vagabundo está mirando a ver qué fechoría va a cometer. Cuando tú y yo no estamos manteniéndonos en la palabra y nuestra vida no está conllevando el fruto del Espíritu Santo, nuestra mente, que es traicionera, porque engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conoce?, comienza a maquinar y maquina pecado. Nosotros tenemos que buscar la manera de mantenernos ocupados delante de Dios. Ocúpate en lo que te edifica, no en lo que te retrasa o te pudre tu corazón. Nosotros tenemos que ser sabios en todo, porque cuando tú te mantienes sabio, tú vas a crecer, vas a querer conocer más de aquel que te ha llamado. Y cuando tú tienes eso en tu vida, aquellos que te rodean pueden también sentir la esencia del Espíritu Santo en tu corazón. Y van a desear más de lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque tú tienes a Cristo en tu vida. Y la vida de Cristo es llena de esa abundancia para aquel que se sabe caminar en el Señor. Pero para ello nosotros necesitamos mantenernos arraigados en Cristo Jesús. ¿Saben que Jesús dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo? Que se encontraba hablando y predicando. Y dice que la gente se sorprendía de la autoridad con la que él predicaba o enseñaba. Jesús le dijo claramente: hay dos tipos de personas, el hombre sabio y el imprudente, el impío. Aquel que edifica su casa sobre la roca y aunque venga lo que venga, su casa no cae. Pero el que planta o se cimenta en la arena, su casa se derrumba. Hoy día, yo digo hoy día más que antes, la iglesia está siendo bombardeada por todas áreas con doctrinas de hombre y no de Dios. Y aquel que no está cimentado en la palabra está siendo engañado. Está fácil dejarse llevar por el mover del aire, por el mover de las aguas. Pero aquel que está en Cristo no se mueve porque sabe a quién le está creyendo. Aquel que se mantiene enfocado en aquel que le ha dado vida. Aquel que le ha dicho: yo no te he dejado solo, estoy contigo en las buenas y en las malas. Nosotros tenemos que mantenernos en ello. Pero dice el versículo 9: pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto procurar ser firme vuestra vocación. Si Dios te ha llamado con un propósito, mantente creyéndole a Dios. Que nadie te saque de donde Dios te ha llamado. Mantente fuerte, porque si tus raíces están cimentadas, dice la palabra, que seremos como la palmera. Aquellos que son de lugares tropicales, aquellos que han vivido cerca de las playas,
se da cuenta que la playa está llena de puras palmas. ¿Y dónde está la palma sembrada? En la arena. Y vienen los huracanes y vienen las tormentas contra ella. Y se moverá de aquí y se moverá para allá, pero no la tumba. ¿Saben por qué? Porque la palma tiene algo que sale hacia arriba, pero lo que tiene más para abajo, o sea, sus raíces, están bien sembradas. Eso es lo que hace cuando tu corazón está sembrado en la palabra de Dios. Porque todo lo que está a tu alrededor, nada te confunde, nada te estorba y nada te desanima en el caminar del Señor. Porque la palabra de Dios hace la diferencia. Y nosotros tenemos que permitir que si hemos sido llamados con un propósito, la palabra tiene que estar vigente, constante en cada una de nuestras vidas. Porque de esta manera, dice el versículo 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Tú quieres heredar completamente el reino de los cielos. Mantente haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, estudiando su palabra, caminando de acuerdo a su voluntad y siendo obediente hacia el Señor. Vista larga es sabiendo que estás mirando algo que viene pronto. ¿Cuándo? Solamente Dios lo conoce, pero tú te mantienes enfocado hacia adelante. Eso es el mensaje en esta tarde para cada uno de nosotros. Sigamos vistas mirando hacia el Señor, hacia el reino de los cielos, donde haya nada nos puede robar la bendición de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a ver que nos pongamos en pie en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Y mientras el grupo está pasando, voy a pedir que todos nos pongamos en pie y cerremos nuestros ojos en esta tarde. Cierra tus ojos en esta hora. Padre mío, en esta gloriosa tarde, te damos las gracias, Padre, primero que nada por tu amor y tu gran misericordia. Y por este gran privilegio que tú nos concedes, Padre, de poder meditar en tu palabra. Sabemos que tú eres grande y tú eres maravilloso, Señor. Y que cada uno, Padre, hemos sido llamados con un propósito. No es una coincidencia, Padre, que hemos llegado a esta hora, a este lugar. No es coincidencia, Padre, que escuchemos este mensaje que tú tenías preparado de antemano para nuestras vidas. Ahora te ruego, Señor amado, que los cielos estén abiertos sobre cada corazón. Que tu Espíritu Santo, Padre mío, comience a manifestarse de una manera tan especial. Que cada uno, Padre mío, pueda haber recibido la palabra que tú tienes para su vida personal. Señor, sabemos, oh Dios, que habemos varias personas. Es una palabra la que está siendo compartida, pero cada uno la recibe de diferente manera. En medio de los tiempos, oh Dios, te suplico, Padre, para que tú ministres de acuerdo a tus riquezas en gloria. Porque no queremos, Padre amado, ser inútiles en tu caminar. No queremos, Padre amado, quedarnos a medias. Queremos tener, Señor amado, ese fruto que tú has pedido, Padre mío, porque se mantiene en tu palabra. Trae fruto al 100%. Cada uno, Padre mío, tiene una parte de ti. Y te suplico, Señor, que tú seas quien ministre sobre cada uno. Mientras estamos todos con nuestros ojos cerrados, mientras estamos todos meditando en esta tarde, el grupo nos estará llevando en un cántico, en una adoración. Pero yo quiero que tú comiences a hablar con Dios ahí donde tú estás. Dios te conoce mejor que nadie. No mires a tu lado ni a tu otro lado. Tú mantente conectado con Dios en esta hora. Y tú sabes claramente si Dios ha hablado a tu corazón, porque tú conoces cómo tú estás delante del Señor. Y mientras están ellos entonando, yo voy a dar la oportunidad en esta tarde para aquellos que en su corazón saben que Dios les está hablando y tú quieres oración en estos momentos. Mientras están todos con ojos cerrados, yo voy a pedirte que tú pases a este altar y vamos a estar orando juntos en esta hora.
Pero yo quiero que estén todos con sus ojos cerrados. No estamos aquí para traer un juicio ni para estar señalando. Estamos aquí porque queremos fortalecernos en el Señor. Y el Espíritu Santo conoce tu vida. Y tú debes de conocer cómo tú estás delante del Señor. Mientras el grupo nos lleva, tú quieres pasar el altar, pasa. No esperes. Este es el día en el cual tú puedes preparar tu corazón aún más delante del Señor. Si no has conocido de Jesús, te doy la oportunidad. Este es el momento que tú puedes pasar también en este altar. Te hago una invitación. Si tú te has apartado y necesitas reconciliarte, esta es la hora que tú puedes pasar este altar también. Te invito en estos momentos.